En lo alto de la montaña Chin-Niu, la naturaleza seguía su curso indiferente a los dramas humanos. Allí reposaba la apacible aldea del Sapo, un lugar que ya había visto días mejores. Los remanentes del pueblo recordaban con nostalgia la época del antiguo líder, cuando la fuerza de la aldea imponía respeto hasta en los bandidos locales. Uno de los moradores lamentó la decadencia actual, indignado con la vulnerabilidad en que se encontraban. El miedo a los saqueos y a la violencia se tornó una constante, apagando el brillo de los tiempos de gloria. Ante la inseguridad, la población llegó a una conclusión amarga. No valía la pena continuar allí. Decididos a buscar suerte en otro lugar, los hombres juntaron sus pertenencias y anunciaron la partida. La estampida fue inmediata, con moradores abandonando sus casas a las prisas en busca de un futuro más seguro. El consenso era general y hasta los más optimistas concordaron que era hora de dar la espalda al pasado. Mientras tanto, aislado en sus aposentos, Cheng Da-lei despertó sintiendo un dolor de cabeza lacerante. Él presionó las sienes, intentando organizar los pensamientos fragmentados que giraban en su mente. Al analizar la situación extraña, una hipótesis absurda, típica de ficción, cruzó sus pensamientos. La última cosa de que se acordaba era de su vida moderna y del momento en que colapsó delante del ordenador. La frustración se apoderó de él al percibir que aquella transición inexplicable para una nueva realidad parecía irreversible. Ahora, él estaba preso en aquella aldea decadente, heredando problemas que siquiera comprendía. La estructura decadente reflejaba el abandono que flotaba sobre el lugar, marcando el inicio de una nueva era difícil. Sin embargo, aquella ruina era apenas un reflejo de tiempos antiguos. El mundo allá afuera había cambiado drásticamente. La realidad ahora era moldeada por guerras interminables y brutales, donde los débiles no tenían chance de supervivencia. En ese escenario hostil, la pequeña aldea del Sapo intentaba resistir, aún siendo apenas un punto vulnerable en el mapa. Cheng Da-lei evaluó la gravedad de la situación. Él percibió que la responsabilidad de aquel lugar ahora recaía enteramente sobre él. La constatación fue amarga. Todos habían huido. El joven suspiró, resignado al percibir que era el único que restaba en el salón vacío. O por lo menos era lo que pensaba. Como nuevo maestro de la aldea, él luego notó una presencia inesperada interrumpiendo su soledad. Xu Shenji, el consejero, todavía estaba allí. El protagonista cuestionó, sorprendido, por qué el anciano no había partido con los desertores. El viejo se mantuvo firme delante del trono, sugiriendo que estaba dispuesto a quedarse atrás, al contrario de los cobardes que huyeron. Profundamente conmovido con tanta lealtad, Cheng Da-lei agarró las manos del consejero, sintiendo una ola de gratitud. Él declaró solemnemente que jamás olvidaría aquel sacrificio, creyendo haber encontrado un aliado fiel en medio al caos. El apretón de manos selló lo que parecía ser un momento de profunda conexión emocional y respeto mutuo entre los dos. Entretanto, la mirada del consejero cambió sutilmente, revelando que la situación no era exactamente lo que el joven imaginaba. La fachada de lealtad se derrumbó instantáneamente cuando el viejo reveló sus verdaderas intenciones mercenarias con una sonrisa sin gracia. Frustrado por la quiebra de expectativa y por la propia ingenuidad, Cheng Da-lei cedió a las demandas materiales y mandó al oportunista aunque. El consejero partió riendo, llevando consigo los últimos recursos y dejando claro que la lealtad comprada duraba muy poco. Restó apenas el silencio. Cheng Da-lei permaneció sentado en el gran salón vacío, sintiendo el peso del abandono absoluto en aquella fortaleza decadente. El sudor frío escurrió por su rostro mientras la gravedad de la situación se instalaba. Él estaba solo y sin medios de sobrevivir. De repente, la calma fue quebrada. Una anomalía surgió a su lado, manifestándose en el aire como si la propia realidad estuviese rasgándose. Algo intentó tocarlo, una intrusión que desafiaba las leyes de aquel mundo antiguo y buscaba contacto directo. El instinto de defensa del joven reaccionó instantáneamente. Él se esquivó del contacto misterioso, retrocediendo en un movimiento brusco. La sorpresa rápidamente se transformó en tensión. Él apretó los dientes, listo para enfrentar lo que quiera que fuese aquella nueva amenaza. Sin embargo,
No hubo ataque. El ambiente alrededor se transformó, llenado por luces y estructuras que parecían datos digitales flotando en el aire. La percepción de espacio y tiempo se distorsionó. Chen cuestionó internamente si todavía estaba en la aldea o si había enloquecido de vez. Él se vio cercado por aquel fenómeno, impotente para hacer cualquier cosa, además de observar el desarrollo del evento sobrenatural. Desde el epicentro de la energía, una esfera de luz descendió, revelando una silueta femenina que parecía aguardar ese momento. La figura comenzó a despertar, materializándose completamente frente al protagonista atónito. Ella se presentó con una grandiosidad divina, reconociendo la presencia de él como si fuera un elegido esperado. El entusiasmo de la entidad era evidente. Celebró el encuentro con una sonrisa acogedora, ignorando la confusión del ambiente. Cheng Dalei, por otro lado, se mantuvo escéptico. Él encaró la aparición, intentando decidir si aquello era su salvación o solo un problema más. La entidad reveló la fuente de su poder, presentando un objeto cristalino que parecía contener la propia esencia de aquel sistema misterioso. Ella descendió graciosamente hacia Cheng Dalei, estableciendo una conexión directa entre la nueva realidad y el aturdido protagonista. Una onda de energía explotó súbitamente, señalando el inicio del proceso de asimilación entre el humano y lo sobrenatural. La sincronización alcanzó su conclusión, preparando la interfaz para que el nuevo usuario pudiera finalmente acceder a ella. El joven reconoció la interfaz inmediatamente. Era idéntica al juego que estaba jugando poco antes de que su vida terminara y esta extraña jornada comenzara. El espíritu confirmó sus sospechas con un tono juguetón, asegurando que su presencia allí tenía el único propósito de auxiliar al nuevo anfitrión. Un mapa se materializó, exhibiendo la dura realidad de la aldea del sapo. Era una área para principiantes, pero bajo su comando, estaba en rápido declive y siendo abandonada. Cheng Dalei entrecerró los ojos, procesando la gravedad de las informaciones presentadas y la ironía de su situación. Él sintió una mezcla de incredulidad e indignación. De todos los clichés posibles, él realmente había adquirido un sistema justo después de despertar en aquel mundo. Extendiendo la mano, el protagonista interactuó con la proyección holográfica, buscando comprender la extensión del territorio que ahora controlaba. Una misión fue abruptamente designada con un aviso severo. El fracaso no era una opción y no habría segundas oportunidades para el nuevo maestro. El vínculo fue forjado definitivamente. Cheng Dalei sintió el peso de su nuevo título como anfitrión recaer sobre él, pulsando con una energía recién descubierta. La guía explicó la urgencia de la situación. Con la población escasa, la primera tarea de él era impedir que figuras vitales abandonasen la fortaleza. Aunque dispuesto a aceptar el desafío, el joven percibió que todavía estaba preso en aquel espacio metafísico y necesitaba saber cómo retornar a la realidad para actuar. Con todo, la entidad solo sonrió de forma enigmática, divirtiéndose con la confusión de él antes de enviarlo para cumplir su deber. Sin cualquier aviso previo o ceremonia, la entidad decidió cerrar la reunión metafísica de la manera más física posible. Con un gesto despreocupado y burlón, la guía se despidió de su anfitrión, arrojándolo impiedosamente de vuelta a su realidad mundana. Cheng Dalei sintió el estómago revuelto mientras se desplomaba a través del vacío dimensional, gritando en puro pánico durante la caída libre. El impacto del retorno fue brusco, haciendo al joven despertar de su trance con un sobresalto violento y el corazón acelerado. Caído en el suelo de madera, él intentó recuperar el aliento, cuestionando desesperadamente si aquel encuentro bizarro había sido solo un delirio febril. Con todo, una presencia persistente y burlona en su mente confirmó que la pesadilla era, de hecho, su nueva realidad. La voz del sistema resonó directamente en su conciencia, recordándole la urgencia de la misión impuesta. El miedo paralizante dio lugar a la necesidad de acción. El sol brillaba sobre los tejados de la aldea decadente, indiferente al caos administrativo y a la fuga inminente que ocurría allá abajo. Cheng Dalei corrió desesperadamente en dirección a la salida, gritando por el estratega antes de que fuese demasiado tarde para impedir la estampida. Él consiguió alcanzar el grupo a punto de partir, confrontando al viejo consejero sobre sus promesas rotas y la traición repentina.
Fue entonces que la atención del protagonista desvió del anciano para la figura silenciosa y cargada de equipajes que estaba al lado de él. Delante de él estaba una joven lista para viajar, apresurando al padre. Confuso y sorprendido, Cheng Dalei exigió saber la identidad de aquella extraña. La irritación y el pánico del maestro de la aldea se evaporaron instantáneamente, sustituidos por una fascinación súbita y avasalladora al contemplar el rostro de la muchacha. El consejero Shu mantuvo su postura rígida y defensiva, ignorando el interés obvio del muchacho mientras intentaba proteger a su hija de aquella situación. La tensión en el aire cambió de política para personal, dejando a los presentes incómodos con el súbito interés romántico del líder en medio de la crisis. Cheng Dalei sujetó el hombro del anciano con firmeza, adoptando un tono conciliador. Él insistió en que la partida del grupo sería un error, intentando usar su carisma para convencerlos a permanecer en la montaña. Xu Shenji, no obstante, mantuvo el escepticismo. El estratega parecía dudar de la súbita benevolencia de aquel que, hasta hace poco tiempo, era visto solo como un bandido incompetente. El protagonista entonces elevó la voz, haciendo una promesa solemne. Él garantizó que, mientras estuviese vivo, nadie bajo su protección pasaría hambre, apelando a la necesidad básica de supervivencia del grupo. Con gestos amplios, Cheng Dalei cuestionó la lógica de la fuga. Él preguntó para cuál aldea irían, exponiendo la dura realidad de que no había refugio seguro esperando por ellos allá afuera. El argumento alcanzó al viejo consejero de lleno. Xu Shenji vaciló, percibiendo que abandonar la aldea sin un destino cierto podría ser una sentencia de muerte peor que quedarse. De repente, una notificación brilló en la mente del joven maestro. El sistema confirmó que su persuasión había funcionado y la misión urgente de impedir la fuga se había completado con éxito. Una sonrisa de satisfacción cruzó el rostro de Cheng Dalei. El primer obstáculo había sido superado y ahora aguardaba ansiosamente la recompensa que lo haría más fuerte en aquel mundo peligroso. En su imaginación, el protagonista visualizó una lámina elegante. Él concluyó que, para alguien de su apariencia noble, solo una espada refinada sería el arma adecuada para su nueva jornada. Sin embargo, la entrega del sistema frustró sus expectativas estéticas. La entidad virtual le ofreció no una espada ligera, sino un hacha de guerra colosal y bruta. El choque transpareció inmediatamente en su expresión. Aquella herramienta pesada era lo opuesto de la imagen heroica y graciosa que él había construido en sus pensamientos. Al visualizar el arma, Cheng Dalei se sintió ridículo. Él cuestionó mentalmente si el sistema lo veía como un simple leñador en vez de un guerrero marcial refinado. El sistema ignoró las reclamaciones e integró el conocimiento a la fuerza. Habilidades legendarias de combate con hacha fluyeron para la memoria del joven, consolidando su nuevo y brutal estilo de lucha. Mientras la transferencia ocurría en su mente, el cuerpo de Cheng Dalei permaneció estático en el mundo real. El consejero observó el silencio repentino, sin entender lo que se pasaba. La pausa prolongada generó un clima incómodo. Xu Shenji encaró al líder de la aldea, confuso con la súbita ausencia mental del joven luego de un discurso tan apasionado. De repente, la actitud del anciano cambió de confusión para choque puro. Él apuntó, alarmado, percibiendo una alteración drástica en la aura o en el comportamiento de Cheng Dalei. Cheng Dalei tocó el hombro del anciano, impidiendo cualquier tentativa de fuga. Xu Shenji congeló instantáneamente, sintiendo el peso de la amenaza pairar sobre sí. El joven maestro acomodó el hacha en el hombro, aceptando su nuevo papel. La confianza transbordaba de él, ahora que poseía el poder para imponer su voluntad. La lámina gigantesca pairó peligrosamente cerca del rostro de Xu Shenji. El consejero tragó en seco, percibiendo que su vida dependía enteramente del humor del muchacho. Asumiendo el comando, Cheng Dalei montó en el caballo y ordenó la partida. Él exigió que el viejo tirase de las riendas, invirtiendo completamente la dinámica de poder. El consejero, exhausto y derrotado, no tuvo otra opción sino obedecer. Él siguió a pie, amargando su mala suerte mientras guiaba la montaria del nuevo jefe.
La extraña dupla avanzó por la carretera desierta. Mientras el protagonista viajaba con confort, su relutante siervo arrastraba los pies por la tierra batida. Satisfecho con la situación, Cheng Dalei sonrió y tiró conversación. Él decidió aprovechar el momento para extraer informaciones, ignorando el cansancio visible del compañero. La jornada los llevó para lejos de la aldea, adentrando las montañas íngremes. El terreno se volvía cada vez más traicionero a medida que el día avanzaba. Sintiendo la adrenalina, el joven blandió su hacha contra el aire. Él necesitaba acostumbrarse con el equilibrio del arma antes de que el verdadero peligro surgiese. De repente, él forzó el caballo a parar, interrumpiendo la marcha. Sus instintos alertaron sobre algo adelante, exigiendo cautela inmediata. Ellos alcanzaron el borde de un desfiladero profundo. Luego abajo, avistaron una carruaje escoltada moviéndose lentamente por el pasaje estrecho entre los peñascos. Cheng Dalei observó atentamente la escolta allá abajo. No eran mercaderes comunes. La disciplina y el equipamiento indicaban guerreros experimentados protegiendo la carga. Los caballeros percibieron la presencia en lo alto del barranco. Ellos inmediatamente asumieron postura de combate, confundiendo la dupla con salteadores de camino. La líder del grupo lanzó una mirada fulminante en la dirección de ellos. Su expresión dejaba claro que no toleraría ninguna interferencia y estaba lista para matar. El silencio tenso tomó cuenta del valle al ponerse el sol. Cheng Dalei entendió que aquel encuentro accidental podría rápidamente transformarse en un baño de sangre. La líder de la escolta notó la puesta del sol y ordenó la retirada, creyente de que la carretera quedaría vacía. Xu Shenji oyó con aprehensión. La mirada de la guerrera, sin embargo, permanecía afilada. Ella sabía que la seguridad de la misión dependía de su vigilancia constante. Los soldados comentaban la importancia de la tarea, escoltar a la joven de la familia Su hasta la ciudad de la Roca Negra para un casamiento político vital. A pesar de la disciplina, algunos guardias resmungaban, considerando excesiva la cautela impuesta por la gobernanta responsable por la caravana. La conversación cesó abruptamente. La postura de los hombres cambió, así que percibieron la presencia de extraños en las proximidades. De lo alto del desfiladero, la comandante confirmó la aproximación. El momento de descanso había acabado antes mismo de empezar. Xu Shenji evaluó la fuerza oponente y empalideció. La disparidad numérica era evidente demasiado para ser ignorada. Delante de aquel ejército particular, el consejero sugirió que desistiesen inmediatamente y volviesen para casa mientras podían. El viejo intentó apelar para la razón, fingiendo comprender la frustración de Cheng Dalei, pero insistiendo en la prudencia. El protagonista, sin embargo, ignoró el aviso. Él se mantuvo firme y desafiador, para la total desesperación de su compañero de viaje. El camino a través de las rocas estaba bloqueado. El confronto parecía inevitable en aquel terreno accidentado. El sudor frío escurrió por el rostro de Xu Shenji. Él percibió que necesitaba actuar drásticamente para evitar el suicidio de la dupla. Con una disculpa esfarrapada sobre el estado del animal, el anciano desvió la atención de Cheng Dalei para la montaria. Sin hesitar, el viejo traidor clavó una lámina en la carne del caballo, buscando crear el caos necesario para huir. La bestia relinchó en agonía absoluta, quebrando la tensión del momento y lanzando todos en una situación imprevisible. Cheng Dalei luchó por controlar a la bestia, que avanzó descontrolada debido al dolor súbito provocado por el golpe traicionero. La traición se concretó inmediatamente. Xu Shenji apuntó con el dedo y gritó a los soldados, acusando al joven maestro de ser el líder de los bandidos responsable del ataque. El animal frenético cargó al protagonista directo al desfiladero, sin darle chance de recular o cambiar el curso. La guardia de élite mantuvo la formación inmóvil, observando la aproximación suicida del caballero con frialdad disciplinada. Mientras huía para salvar su propia piel, el viejo consejero fingió lágrimas y pidió disculpas, prometiendo honrar la memoria de Cheng Dalei tras su muerte inminente. El muchacho tiró de las riendas con toda la fuerza que poseía, intentando desesperadamente frenar la embestida antes del impacto fatal. Más que el peligro mortal, la humillación del título ridículo gritado por el traidor hirió su orgullo en aquel momento crítico. El caballo clavó los cascos en el suelo,
levantando polvo y deslizándose peligrosamente hasta parar a pocos metros de la escolta armada. La montura finalmente obedeció al comando, deteniendo el avance justo antes de colisionar con la formación defensiva. Chen Da-lei soltó el aire, momentáneamente aliviado por haber evitado el atropello en el último segundo. Contudo, al levantar la mirada, él percibió que la atmósfera a su alrededor se había tornado pesada y amenazadora. Un silencio incómodo cayó sobre el desfiladero mientras el batallón entero encaraba al intruso solitario y su entrada dramática. Los guerreros de la escolta no parecían ni un poco divertidos. Sus miradas fijas prometían violencia inmediata caso hubiese cualquier movimiento brusco. El comandante de la guardia llevó la mano al cabo de la espada, dejando claro que la paciencia de ellos había acabado y el ataque era inminente. Percibiendo la sentencia de muerte aproximarse, Chen Da-lei gesticuló frenéticamente, intentando explicar que la acusación era falsa y todo no pasaba de un terrible malentendido. Chen Da-lei refrenó su montura bruscamente, deteniendo el animal descontrolado delante de la formación militar enemiga. Los caballeros, no obstante, no se sintieron amenazados. Ellos se burlaron de la audacia de aquel hombre solitario, cuestionando si él buscaba la propia muerte al intentar un asalto tan ridículo. El escarnio fue inmediato, con carcajadas resonando entre los soldados que veían la situación apenas como una broma de mal gusto. Sin embargo, el comandante de la escolta alzó la mano con autoridad, imponiendo silencio inmediato y restaurando el orden entre sus subordinados. El líder decidió que no valía la pena perder tiempo con un lunático. Su intención era ignorar el incidente y seguir viaje sin derramar sangre innecesaria. Entretanto, la conmoción del lado de fuera despertó la curiosidad de quien viajaba protegida en el interior de la carruaje. La cortina se abrió, revelando una joven de belleza deslumbrante, cuya presencia delicada contrastaba con la tensión del ambiente. Al cruzar la mirada con ella, el protagonista quedó paralizado. El encanto fue instantáneo, haciéndolo olvidar momentáneamente el peligro mortal que corría. Ese devaneo duró poco. El espíritu del sistema surgió furioso, golpeándolo violentamente para traer su mente de vuelta a la realidad y alertarlo sobre su flaqueza. Una notificación urgente surgió en el aire. El sistema ofrecía una misión oculta de dificultad extrema: secuestrar a la novia de aquella comitiva a pesar del aviso de peligro. La interfaz presentaba una elección binaria entre la prudencia de rechazar y la locura de aceptar el desafío imposible. Chen Da-lei ponderó rápidamente sobre las implicaciones. Él sabía que riesgos elevados generalmente traían recompensas proporcionalmente grandiosas. El joven concluyó que, para sobrevivir en aquel mundo como un bandido, necesitaba de audacia. La hesitación fue sustituida por una determinación feroz. La pequeña hada lo observó con absoluto desprecio, acusándolo de tener motivaciones impuras y pervertidas para aceptar tal tarea. Ignorando los insultos de la entidad, Chen Da-lei extendió la mano y presionó el botón de aceptar, sellando su destino con una risada confiante. Un caballero desconocido surgió delante del protagonista, demostrando empolgación en vez de cautela. Él celebró el hecho de encontrar un bandido que no huía, viendo allí una oportunidad de diversión. El recién llegado reivindicó el combate para sí. Con una sonrisa confiante, él ordenó que nadie interfiriese, tratando el confronto como un trofeo personal. Los soldados de la escolta vibraron con la perspectiva de violencia. Ellos ansiaban por testimoniar la legendaria fuerza del guerrero Lin y comprobar la veracidad de los rumores sobre su poder. Con arrogancia, el guerrero propuso un desafío humillante al maestro de la aldea. Él estipuló que, si Chen Da-lei sobreviviese a meros 3 asaltos, sería perdonado. El oponente prometió misericordia caso el protagonista resistiese, demostrando total certeza de su superioridad. Él mal consideraba a Chen Da-lei una amenaza real. Antes de iniciar la masacre, el caballero exigió saber la identidad del adversario y se presentó como Lin Xiaoyu. Él quería al menos un nombre para recordar tras su victoria inevitable. Sin embargo, la reacción del otro lado no fue la esperada. Lin Xiaoyu aguardó una respuesta, pero la atmósfera comenzó a cambiar sutilmente. Chen Da-lei permaneció inmóvil,
emanando un aura sombría y opresora. El protagonista no parecía más un simple civil, sino una entidad peligrosa lista para la matanza. La mirada del joven transmigrado se tornó gélida y penetrante. Toda la inseguridad anterior había desaparecido, sustituida por una intención asesina palpable. Lin Xiaoyu sintió una extrañeza delante de aquella postura. Algo en la actitud o en las palabras del enemigo sonó bizarro, quebrando momentáneamente su confianza. Irritado por la situación, el guerrero de élite decidió terminar el diálogo. Incitó a su caballo y partió al ataque, exigiendo que la lucha comenzara de verdad. El arma de asta descendió con violencia brutal, apuntando al cuello de Cheng Dalei. Lin Xiaoyu invirtió toda su fuerza, convencido de que aquel golpe único decapitaría al oponente. El impacto fue ensordecedor, pero el resultado impactó al atacante. Cheng Dalei interceptó la hoja con facilidad, bloqueando el golpe mortal como si no fuera nada. El pánico se apoderó de Lin Xiaoyu instantáneamente. Sintió el peso del contraataque y percibió que la fuerza física del bandido era algo monstruoso. La arrogancia desapareció de los ojos del guerrero. En una fracción de segundo, comprendió que había subestimado gravemente al hombre frente a él. El peso del arma en sus manos trajo una confianza repentina. Cheng Dalei percibió que no había más espacio para la vacilación. La hoja cortó el aire con una violencia y velocidad que desafiaban la lógica de un simple bandido de la montaña. El guerrero de élite intentó revidar, confiando en su técnica superior para interceptar aquel ataque bruto. Sin embargo, la fuerza del impacto fue arrolladora. Su lanza fue arrancada de las manos antes incluso de que pudiera comprender lo que había sucedido. Cheng Dalei no dio tregua. Aprovechando la ventaja, invistió furiosamente contra el oponente desarmado. La escolta asistía a la escena completamente incrédula. Aquel supuesto campesino estaba humillando a su líder entrenado. Con un salto audaz, el protagonista abandonó su montura para llevar la lucha directamente a su verdadero objetivo. La defensa de la carruaje intentó intervenir desesperadamente, pero la ferocidad del ataque abrió camino entre los guardias. El caos del lado de fuera arrancó a la joven de su seguridad, forzándola a encarar la amenaza que se aproximaba. Cheng Dalei canalizó toda la habilidad recién adquirida por el sistema en un único movimiento decisivo y letal. Sin embargo, su objetivo no era el caballero, sino un punto humillante y doloroso de la montura, ignorando cualquier honor en batalla. El pánico se instaló inmediatamente. Percibiendo el colapso de la defensa, el cochero intentó salvar la carga preciosa y huir. La estrategia sucia funcionó perfectamente. La formación defensiva se derrumbó, lanzando a los guardias al suelo en medio de la confusión total. La adrenalina del combate dominó los sentidos de Cheng Dalei, transformando su miedo inicial en pura agresividad predatoria. Él no permitiría que su presa escapara tan fácilmente. La cacería había apenas comenzado. El sonido frenético de una escolta en peligro resonó, trayendo consigo un aviso de que el fracaso significaría la muerte de todos. De vuelta a la entrada de la fortaleza, Xu Shenji gritó desesperadamente por el nombre de su hija. El estratega ordenó que la joven cerrara los portones inmediatamente, temiendo la amenaza que se aproximaba. Linger, confusa con el retorno solitario del padre, cuestionó dónde estaba el maestro de la aldea que debían seguir. Xu Shenji fue categórico y cruel, afirmando que aquel idiota ya estaba muerto. El viejo soltó un suspiro profundo, fingiendo una tristeza pesada ante la pérdida. La noticia repentina golpeó a la chica, dejándola paralizada y sin palabras. Sin embargo, el lamento del anciano no era por la vida del muchacho, sino por el desperdicio de perder un buen caballo junto con él. Convencido de que la aldea estaba condenada, él decidió que era hora de partir definitivamente. Pero el intento de fuga silenciosa fue interrumpido antes incluso de concretarse. Una carruaje desgobernada subió la senda de la montaña en alta velocidad, quebrando la tranquilidad del local. De dentro del vehículo, un joven guerrero surgió gritando órdenes para avanzar. En medio del caos, la hada del sistema apareció ofreciendo una recompensa, la cual Cheng Dalei aceptó sin dudar. La pequeña entidad sonrió con malicia, satisfecha con la prontitud del huésped.
Con una fuerza recién adquirida, el protagonista jaló las riendas violentamente, decidido a dominar la situación a la fuerza. La interfaz del sistema se manifestó delante de él como una pequeña entidad. Ella parecía aguardar el comando para procesar la recompensa pendiente. Ansioso, Cheng Dalei exigió su premio inmediatamente. El joven sabía que necesitaba de cualquier ventaja posible para sobrevivir a aquella situación caótica. La pequeña hada obedeció e inició el mecanismo de sorteo. La máquina comenzó a operar, cargando las esperanzas del protagonista de obtener algo útil. Mientras el dispositivo procesaba el resultado, el tiempo parecía correr contra él. La expectativa por lo que saldría de allí era agonizante. Mientras tanto, la amenaza externa no esperaba. Cascos pesados golpeaban el suelo violentamente, señalando la aproximación rápida de los enemigos. Los perseguidores gritaban juramentos de muerte, furiosos por la fuga. La distancia disminuía rápidamente, trayendo consigo la promesa de violencia inminente. En pánico, Cheng Dalei apresuró al sistema. Alertó a la entidad de que su vida estaba en riesgo y que aquellos cazadores no tendrían piedad. Finalmente, el sorteo concluyó con un chasquido. Una cápsula cayó, y el sistema confirmó que el joven había obtenido una gran recompensa. Una silueta dorada e imponente surgió en su mente. Cheng se sorprendió al percibir que el premio podría ser un ser humano, pero le extrañó no ver a nadie cerca. Confuso, examinó las rocas vacías alrededor, mientras el peligro crecía. El líder de la aldea cuestionó si el aliado caería del cielo o si exigía algún encantamiento específico. Decidido a no esperar pasivamente, el protagonista apuntó hacia el horizonte con determinación. Hizo su elección, intentando forzar la materialización del premio. Empuñando su hacha de guerra, Cheng Dalei asumió una postura de combate. Necesitaba demostrar confianza para ganar tiempo mientras aguardaba el auxilio. El joven entonces intentó invocar los refuerzos verbalmente. Gesticuló de forma dramática, ordenando que el aliado apareciera en ese exacto instante. Sin éxito inmediato, aumentó la teatralidad de sus movimientos. Cheng recitó frases de efecto, esperando que un llamado heroico funcionara como gatillo para la invocación. Sin embargo, el guerrero continuaba ausente. El protagonista mantuvo la pose confiante e insistió en el llamado, intentando disimular el nerviosismo creciente. La caballería avanzó en persecución, gritando amenazas letales para impedir la fuga de sus objetivos. De repente, una figura imponente bloqueó el camino. Qin Man anunció su llegada, declarándose el escudo del maestro de la villa. El guerrero recién llegado emanaba un aura de poder bruto, posicionándose como una barrera infranqueable. Mientras el sistema justificaba a Cheng Dalei la demora de aquella aparición coincidente, la perseguidora vaciló. Ante el obstáculo humano, la amazona intentó frenar desesperadamente, percibiendo tarde que él no se apartaría. Qin Man se mantuvo firme, encarando la embestida sin demostrar una pizca de miedo. Con un rugido, asestó un puñetazo devastador directamente contra la montura en plena carga. La fuerza del impacto fue arrolladora, interrumpiendo el galope violentamente y lanzando a la caballería por los aires. El animal se desplomó en el suelo, completamente neutralizado por la fuerza física absurda de aquel hombre. La líder de la escolta asistió a la escena incrédula, percibiendo que la situación había cambiado drásticamente. El terror se apoderó de los soldados restantes, paralizados por el choque de ver tal demostración de poder. Hasta el guerrero más arrogante del grupo sintió un escalofrío en la espalda, tragando saliva ante la amenaza real. Intentando retomar el control por el miedo, uno de los guardias blandió la espada, invocando la autoridad del ejército de Ciudad Roca Negra. Qin Man ignoró el discurso completamente y, con un movimiento casual, pateó un guijarro del suelo. El proyectil golpeó al guardia de lleno en el rostro, silenciando sus amenazas de forma instantánea y brutal. La imponente figura finalmente se rebeló, emanando una presión aplastante que dominó el campo de batalla. La caballería enemiga, antes confiada y arrogante, se detuvo inmediatamente ante aquella súbita amenaza. Ignorando completamente al ejército hostil, el guerrero recién llegado se dirigió a Cheng Dalei con inesperado respeto. Anunció que su jornada hasta allí tenía un único propósito:
presentarse para trabajar bajo el mando del maestro de la aldea. El sistema prontamente reveló su identidad. Chin Man, un ex cazador fugitivo de Ciudad Roca Negra, ahora buscando asilo. Su tragedia personal había comenzado cuando el gobernante de aquella ciudad codició a la esposa del cazador. Para evitar la deshonra y las garras del tirano, la mujer eligió la muerte, lanzándose de un precipicio. Al encontrar el cuerpo sin vida de su amada, el dolor de Chin Man se transformó en algo mucho más sombrío. Movido por una venganza incontrolable, masacró a los soldados responsables con brutalidad salvaje. Su furia no paró allí. El cazador invadió la ciudad enemiga, dejando un rastro de sangre y muerte en su camino. Todo aquel sufrimiento y violencia forjaron la determinación asesina que ahora quemaba en su mirada. Cheng Da-lei percibió que aquellas líneas de texto en el sistema representaban una vida entera de agonía real para su nuevo subordinado. No obstante, la tensión del momento se rompió cuando el caballo flacucho, anteriormente dispensado, regresó solo. Con la situación resuelta, el grupo se reunió, preparando al animal y consolidando la nueva alianza. Bajo la luz del atardecer, la aldea del sapo ganaba no solo un trabajador, sino un guardián forjado en la tragedia. El estratega examinó los objetos en sus manos con desdén, cuestionando el valor real de aquellos recursos escasos. Para él, aquello parecía insuficiente. La joven, sin embargo, se mantuvo atenta. Ella escuchaba las quejas del padre sin interrumpir, aguardando el momento justo para intervenir. El anciano argumentó que, a pesar del peso y de la apariencia inútil de la carga, aquellos suministros eran la única garantía de supervivencia en el camino. Percibiendo el cansancio del grupo, la chica sugirió sutilmente la necesidad de una montura para facilitar el transporte. La oportunidad surgió ante ellos al llegar al destino. La presencia del maestro de la aldea fue inmediatamente cuestionada por los ocupantes del lugar. El estratega abrió mucho los ojos, tomado completamente desprevenido por el súbito giro en la situación y por la audacia del momento. Recuperando la compostura, el anciano comenzó a calcular las ventajas de aquel encuentro, mientras su hija continuaba cargando el peso físico de la jornada. El joven guerrero intentó alejar al animal, demostrando irritación e impaciencia con la interferencia en su misión. El viejo Shu reafirmó su utilidad, declarando que, aunque su cuerpo fuera frágil, su mente aún era lo suficientemente afilada para crear estratagemas complejos. Con una sonrisa astuta, él garantizó al protagonista que estaría listo para ofrecer soluciones ingeniosas caso surgieran nuevos problemas. El miembro de la escolta, ahora resignado y humillado, fue forzado a realizar el trabajo braçal, lamentando profundamente su nueva posición servil. El recién aliado Chin Man fue formalmente presentado al grupo, manteniendo su postura estoica y silenciosa mientras su fuerza era reconocida. Cheng Da-lei asumió el mando total, distribuyendo tareas domésticas para sus subordinados y definiendo el destino de la ocupante de la carruaje. Con un gesto malicioso, el maestro de la aldea hizo una declaración audaz sobre sus planes para la noche, mientras la comitiva finalmente entraba por los portones. El joven guerrero observó la escena, ponderando sobre la extraña dinámica de aquel grupo y el destino incierto que les aguardaba allá dentro. Cheng Da-lei chasqueó los dedos, invocando casualmente a la entidad que habitaba su mente para cobrar su recompensa. La respuesta, sin embargo, vino en la forma de un golpe punitivo físico, reprendiendo su falta de modales. La pequeña entidad flotó furiosa, exigiendo a los gritos que él jamás olvidase de usar su título divino completo al dirigirse a ella. Tras la explosión de temperamento, ella recuperó la compostura, aguardando que el protagonista entendiera la jerarquía de aquella relación. Satisfecha con el silencio de él, la diosa manifestó una esfera de energía luminosa, anunciando el premio del sorteo. La luz se posó suavemente en la palma de la mano de Cheng Da-lei, materializando la invocación prometida por el sistema. Ante él surgió un hombre de apariencia simple, que inmediatamente se inclinó y reconoció la autoridad del maestro de la villa. El protagonista encaró al recién llegado con incredulidad, intentando procesar la identidad de aquella figura aleatoria. El choque se apoderó de Cheng Da-lei al percibir que el sistema había traído a alguien totalmente inesperado para su causa. Mientras tanto, en las montañas,
La tranquilidad del paisaje escondía la tensión creciente entre los sobrevivientes del ataque. Cheng Da-lei reunió a sus hombres alrededor de la hoguera, cuestionando seriamente si ellos valoraban sus propias vidas. Con una mirada intimidante, él exigió que relatasen la cantidad exacta de enemigos que habían enfrentado más temprano. El subordinado titubeó en silencio, confuso con la pregunta obvia y temeroso de decir algo errado. La presión del interrogatorio hizo al hombre sudar frío, percibiendo que había una trampa en aquellas palabras. Cheng Da-lei entonces explotó en furia calculada, exagerando drásticamente los números para manipular la percepción de peligro de sus hombres. En el bosque, los sobrevivientes de la escolta derrotada se sentaron para recuperar el aliento tras el enfrentamiento. El líder de ellos, con todo, rompió el silencio y ordenó a los gritos que tratasen las heridas inmediatamente si querían vivir. Él exigió que todos lo siguieran de vuelta a la ciudad para clamar por refuerzos urgentes. Una de las guerreras permaneció estática, observando el horizonte con pesar. Ella sujetaba su lanza con fuerza, culpándose internamente por haber permitido que su protegida fuera llevada. Con determinación en la mirada, ella juró al comandante que arriesgaría la propia vida para rescatar a la joven señora. Mientras tanto, en el campamento de Cheng Da-lei, el clima pesó repentinamente. El guerrero recién llegado sintió un escalofrío, percibiendo un atributo oculto perturbador en la situación. Notando la tensión palpable, él cuestionó al grupo si había algún problema grave. Xu Shenji, sudando frío, reveló la identidad de la rehén. Era la novia del lorde de la ciudad de la Roca Negra. El secuestro había sido un error colosal. El estratega entró en pánico, seguro de que ese acto traería la aniquilación total para el grupo si fueran atacados nuevamente. La hija de él, ajena al terror del padre, interrumpió la conversación tensa solo para avisar que la cena estaba servida. Ante el impas, decidieron llamar al guerrero Qin Man para discutir la crisis inminente mientras comían. Más tarde, alrededor de la hoguera, Cheng Da-lei indagó si todos comprendían el real peligro que la ciudad de la Roca Negra representaba. Fue explicado que el enemigo era un tirano cruel y mujeriego, comandando miles de soldados de élite listos para aplastarlos. Xu Shenji sintió el peso de la realidad caer sobre sus hombros. El miedo paralizó al estratega al comprender el peligro inminente que rodeaba a todos. No obstante, Cheng Da-lei rechazó aquella cobardía con desprecio. El joven reprendió al anciano, cuestionando si el pánico constante traería alguna solución útil para el grupo. Una contrapropuesta audaz surgió en medio de la tensión. En vez de una defensa pasiva, decidieron tomar la iniciativa y atacar para capturar al comandante enemigo. La desesperación consumió a Xu Shenji, que imploró a la hija para que huyeran inmediatamente. Pero Linger, resignada, sentía que el destino de ellos ya estaba sellado por la muerte. La idea de deserción, con todo, fue vetada con firmeza. El protagonista rehusó abandonar la posición, dejando claro que huir no era una opción viable. Él usó la lógica para calmar los ánimos. Cheng racionó que el enemigo no enviaría un ejército de élite por una única mujer, sino un grupo pequeño. Con un plazo de 5 días establecido, la prioridad se tornó el terreno. Ellos necesitaban identificar la localización geográfica perfecta para montar una emboscada victoriosa. El sistema entonces impuso una nueva misión de defensa con dificultad elevada. Simultáneamente, el deseo de venganza por pérdidas pasadas motivó al grupo a luchar. La determinación final fue sellada. Independientemente de las probabilidades, el grupo decidió que era hora de defender la aldea a cualquier costo. El joven líder volvió su atención para el mapa mental de la región. Él destacó que existían solo 2 rutas de acceso al tope de la montaña. Mientras la estrategia era trazada, la comida burbujeaba sobre el fuego. Aquel momento trivial servía como una breve pausa antes de la violencia planeada. Xu Shenji recuperó la compostura para ofrecer un análisis crucial. El estratega notó que el terreno accidentado de una de las rutas impediría el paso de carruajes. La deducción iluminó la mente del protagonista. Él percibió que la necesidad logística del enemigo restringía severamente sus opciones de movimiento. El viejo confirmó la teoría con un aire de superioridad. Cheng Da-lei sonrió satisfecho.
pues ahora sabía exactamente cuál camino el enemigo sería forzado a tomar. La noche cayó, trayendo un momento de calma. Sentado delante de la hoguera, Cheng Dalei sondeó la confianza del estratega en su plan arriesgado. Al lado de la hoguera, Cheng Dalei y su estratega discutían el futuro. Ellos necesitaban de un plan sólido para enfrentar la crisis inminente. Xu Shengji propuso una lógica inversa. El consejero argumentó que hacer lo opuesto de lo esperado ayudaría a descartar opciones inútiles y prever al enemigo. El protagonista reflexionó sobre el valor de las cosas rechazadas. Él sintió que, así como objetos descartados pueden ser reutilizados, el destino aún tenía planes para él. En su cautiverio, Su Ying permanecía inmóvil. La joven intentaba mantener la calma, aislada del mundo exterior e incierta sobre su futuro. La puerta se abrió, quebrando el silencio. Cheng Dalei entró trayendo una comida, demostrando una preocupación inesperada con el bienestar de la prisionera. La rehén entró inmediatamente en estado de alerta. Ante la presencia del captor, la joven noble se preparó para lo peor, temiendo por su virtud. En la mente de Su Ying, las intenciones de él eran nefastas. Ella imaginaba que el bandido la veía solo como una posesión para satisfacer deseos sombríos. Con todo, el propio Cheng Dalei vaciló ante un dilema moral. Él sabía que cruzar aquella línea lo transformaría irrevocablemente en un villano. El sistema entonces presentó una nueva directriz sorprendente. La misión ahora exigía conquistar el corazón de la dama con caballerosidad, rechazando la violencia bruta. Ignorando las notificaciones, el joven sirvió la cena. Él intentó iniciar una conversación casual sobre su insomnio para aliviar la tensión en el cuarto. Su Ying, no obstante, fue directo a los negocios. Ella invocó el nombre de su poderosa familia y ofreció oro a cambio de libertad inmediata. La voz de la chica temblaba al hacer la propuesta. Todo lo que ella deseaba era garantizar su seguridad física, apelando para la ganancia del bandido. Cheng Dalei intentó deshacer el malentendido con calma. Él explicó que el conflicto era con el líder de la Roca Negra y que ella servía solo como cebo. La prisionera rehusó creer en aquellas palabras. Con amargura, ella acusó al protagonista de ser igual a todos los otros hombres, movido solo por lujuria. Ante la desconfianza obstinada, el jefe de la aldea quedó sin reacción. La joven continuó implorando, prometiendo cualquier riqueza para no ser herida. La joven rehén mantuvo su postura defensiva, escéptica cuanto a las intenciones de aquel que la mantenía prisionera. Cheng Dalei, con todo, no se avaló. Él necesitaba desconstruir la imagen de bandido cruel que ella proyectaba en él. Él argumentó que la violencia no fue su primera elección, cuestionando por qué alguien optaría por el crimen si la paz fuera una opción viable. El protagonista compartió su pasado soñador, donde anhelaba los libros y la exploración antes de ser confrontado por la escoria del mundo. Su ambición, según él, era noble. Él afirmó desear la salvación del mundo para que todos pudieran vivir sin miedo. Aprovechando el momento emocional, Cheng Dalei hizo su movimiento final, pidiendo su ayuda para concretar ese ideal utópico. La sinceridad aparente de él confundió a Su Ying. Ella percibió, intuitivamente, que no corría peligro físico inmediato. Vencida por la curiosidad, la joven decidió ceder. Abrió espacio para el diálogo, dispuesta a escuchar sus demandas. El silencio flotó en el aire por un instante, marcando el cambio en la atmósfera de la habitación. Entonces, él hizo una pregunta genuina sobre los acontecimientos del mundo. Irónicamente, esa fue la única frase honesta que salió de su boca. La tensión se disipó, dando lugar a un intercambio más ameno entre el supuesto villano y su prisionera. Mientras la noche avanzaba allá afuera, la estrategia de Cheng Dalei comenzaba a surtir el efecto deseado. El joven adoptó una postura erudita, utilizando el conocimiento de su vida pasada para impresionar a la chica con poesía. Su Ying quedó aturdida. La calidad literaria presentada por un bandido de la montaña desafiaba toda la lógica que ella conocía. Totalmente cautivada, ella reconoció su talento, afirmando que tales palabras sacudirían hasta los más prestigiosos encuentros de poetas. El guerrero permaneció inmóvil en la oscuridad,
atormentado por los recuerdos de todo lo que perdió antes de llegar a ese momento decisivo. La tensión del combate fue interrumpida cuando Lin Xiaoyu notó la presencia imponente que había surgido para alterar el equilibrio de poder. Desconfiado, el oponente cuestionó si el recién llegado tenía la costumbre de espiar conversaciones ajenas antes de intervenir. Qin Man ignoró la provocación. Profundamente conmovido por el supuesto sueño noble que había escuchado, juró lealtad y ofreció su vida a la causa del protagonista. El sistema notificó a Cheng Dalei que había completado accidentalmente una misión oculta, conquistando la confianza del guerrero a través de la empatía por su pasado trágico. Lin Xiaoyu intentó retomar el control de la narrativa, comparando las acciones del maestro de la aldea a la tiranía de los enemigos de la ciudad de la Roca Negra. La calma estratégica, sin embargo, duró poco frente a las puertas de la fortaleza. Pasos apresurados rompieron el silencio, indicando que una nueva amenaza se aproximaba con urgencia. La joven alertó desesperada que la aldea estaba bajo un ataque inminente, cambiando el foco del conflicto interno para el externo. Sorprendido con la rapidez de la ofensiva enemiga, el guerrero de élite exigió saber la magnitud de la fuerza que los rodeaba. El miedo estampado en el rostro de la chica confirmaba que la situación era crítica y no había tiempo para planeamientos complejos. Del lado de afuera, los invasores cercaron el perímetro y exigieron la rendición total de los habitantes, decretando el fin de la aldea del Sapo. El comandante de la tropa bramó su furia, jurando masacrar cada alma presente caso la rehén hubiese sufrido cualquier daño. El protagonista y sus aliados observaron la llegada del ejército, ponderando la ironía de ser atacados justamente por aquellos con quien intentaban negociar. Sin demostrar miedo, Cheng Dalei ordenó fríamente que su nuevo subordinado lidiase con la insolencia de los invasores. El guerrero mantuvo su arrogancia, exigiendo que su oponente se armase adecuadamente para garantizar una lucha justa a sus ojos. Ignorando cualquier protocolo, el enemigo lanzó un ataque aéreo sorpresa, visando encerrar el duelo instantáneamente. La pura presión emanada por el golpe aterrorizó a la montura bajo el maestro de la aldea. Contudo, Cheng Dalei no necesitaba láminas. Él interceptó el golpe letal usando solo la mano desnuda, para choque total del atacante. La diferencia de poder era abismal. El protagonista se burló de la fragilidad del guerrero mientras lo sostenía en el aire sin esfuerzo. Con un apretón brutal, él agarró la cara del atacante, aplastando su orgullo junto con la defensa física. Como si descartase basura, Cheng Dalei arrojó al guerrero de élite a través del campo de batalla. El impacto contra la vegetación fue violento, partiendo troncos pesados como si fuesen ramitas. La inercia cargó al luchador derrotado aún más lejos, incapaz de recuperar el equilibrio. La fuerza del lanzamiento continuó a causar destrucción en el escenario alrededor, abriendo un claro en el bosque. Él fue enviado de vuelta hasta la entrada de la fortaleza, aterrizando en total desgracia lejos del combate. Poco impresionado, el maestro de la aldea instruyó a su subordinado a permitir que el derrotado retrocediese con su montura más tarde. Un sonido familiar resonó en su mente. El sistema confirmó el éxito en la defensa contra la embestida. Cheng Dalei se sintió confuso. La misión debería ser ardua, pero él la resolvió con un esfuerzo trivial, lo que parecía sospechoso. Una súbita comprensión lo atingió. Tal vez la facilidad de la victoria implicase que algo mucho más peligroso estaba por venir. El sistema anunció repentinamente una recompensa. Cheng Dalei recibió una lanza de metal como premio por sus recientes hazañas, pero las notificaciones no se detuvieron ahí. Mejoras para los caballos y recursos vitales para la infraestructura del pueblo surgieron en una avalancha de beneficios inesperados. Lin Xiaoyu observó la escena, el sudor frío escurriendo mientras intentaba procesar el repentino cambio de suerte y el poder demostrado. Para el protagonista, la sensación era surrealista. Parecía que había ganado la lotería o tropezado con una fortuna incalculable sin hacer el menor esfuerzo. Rodeado de cajas de tesoro y luces, Cheng Dalei cuestionó a la pequeña entidad sobre el motivo de aquella generosidad repentina y sospechosa. El hada del sistema solo reafirmó su identidad, manteniendo un aire de misterio e indiferencia sobre los criterios de aquella distribución de premios.
Mientras tanto, el choque de la batalla anterior cobraba su precio. El anciano Shu se dio cuenta de que el guerrero de élite a su lado estaba físicamente afectado. La alegría duró poco. Una nueva ventana surgió alertando que la dificultad aumentaría drásticamente con una misión que superaba el poder actual de la montaña. Lin Xiaoyu intentó disimular el miedo, mandando al viejo callar la boca al tener su debilidad expuesta. Él sabía que el verdadero ataque estaba apenas comenzando. El impacto violento de un arma contra el suelo interrumpió la discusión, anunciando que el tiempo de preparación había terminado. Una figura solitaria e imponente surgió en el horizonte montañoso, bloqueando el camino y emanando un aura de desafío renovado. Era el oponente que debería haber sido derrotado. Él regresó riendo, desafiando la lógica y declarando estar listo para continuar el combate. Lin Xiaoyu sugirió acabar con la vida del invasor inmediatamente, pero el anciano intervino a gritos, generando un conflicto interno sobre cómo lidiar con la amenaza. Ignorando completamente la tensión asesina, Cheng Dalei rompió el clima. Él ofreció comida al enemigo con una casualidad desconcertante. La hoja clavada en el suelo vibraba con la tensión del momento, mientras el destino del enfrentamiento pendía entre la violencia y la hospitalidad absurda. Qin Man estableció sus términos de honor. Para garantizar una lucha justa, él juró descartar tanto su montura como sus armas, nivelando el campo de batalla. Cheng Dalei intervino antes del ataque. Él instruyó a su nuevo subordinado a contenerse, exigiendo irónicamente que fuera gentil con el adversario. El guerrero de élite, Lin Xiaoyu, afirmó su base. Él creía estar listo para el enfrentamiento, ignorando completamente la advertencia implícita sobre la fuerza bruta que enfrentaría. Qin Man no dudó. Con una explosión de velocidad súbita, él avanzó contra el oponente como una fuerza de la naturaleza imparable. El impacto fue devastador. La supuesta gentileza resultó en un golpe que arrojó a Lin Xiaoyu por los aires, terminando el intercambio antes incluso de comenzar. Mientras el polvo bajaba, el sistema confirmó el éxito de la defensa. Cheng Dalei analizó los despojos, aunque quedó decepcionado con la calidad inferior de las recompensas esta vez. El descanso, sin embargo, fue negado. Una nueva notificación surgió inmediatamente en el horizonte, exigiendo que el pueblo fuera defendido por tercera vez consecutiva. Cheng Dalei volvió su atención hacia el derrotado. Con un tono de preocupación casi teatral, él indagó si el guerrero aún estaba entero. La respuesta estaba estampada en el rostro de Lin Xiaoyu. El orgulloso combatiente ahora exhibía las marcas brutales e hinchadas de una derrota humillante. El maestro del pueblo sintió una punzada de vergüenza. Él percibió que su definición de control de fuerza tal vez fuera muy diferente de la de su subordinado. El recuerdo del impacto aún resonaba. El cuerpo del oponente había sido tratado como un simple muñeco de trapo ante la fuerza avasalladora. Lin Xiaoyu intentó recomponerse. Limpiando el rostro herido, él luchó para mantener lo poco que restaba de su dignidad marcial. Pero el daño físico era innegable. Apoyado en su arma como si fuera una muleta, él sucumbió a la extenuación y al dolor. El hambre comenzó a incomodar a los aliados, que pidieron regresar. Cheng Dalei, sin embargo, pidió paciencia, confiando en que el guerrero aún tenía algo que ofrecer. La entidad del sistema observó todo con aprobación. Ella profetizó que la rectitud de Cheng Dalei continuaría atrayendo jóvenes justicieros para su causa. El guerrero solitario contemplaba el vasto horizonte, perdido en memorias de sus propias expectativas y de los fracasos que mancharon su jornada. Sin embargo, la obstinación ardía dentro de él. Lin Xiaoyu se rehusaba a aceptar la derrota definitiva, incluso cuando la lógica sugería lo contrario. La vergüenza lo consumía al cuestionar cómo alguien de su calibre y entrenamiento pudo ser superado por meros bandidos de la montaña. Él recordó su sueño de juventud, convertirse en un héroe legendario solo con su lanza, trayendo paz a un mundo devastado por la guerra. Pero aquella ambición noble se derrumbó. En vez de gloria, el joven encontró solo humillación repetida en las manos de aquellos que despreciaba. Lin Xiaoyu decidió que el arma en sí ya no importaba. Sus ideales puristas estaban siendo corroídos por la dura realidad de su debilidad.
Con lágrimas de frustración mezcladas con la sangre en su rostro, él juró que haría su nombre ser conocido mundialmente, costase lo que costase. Sus devaneos dramáticos y juramentos de venganza fueron repentinamente interrumpidos por una presencia calma que observaba todo. El joven guerrero paralizó, sus emociones aún a flor de piel, sintiéndose expuesto en su momento de mayor vulnerabilidad. Lin Xiaoyu explotó en furia defensiva, acusando al rival de burla y declarando preferir la muerte inmediata a continuar sufriendo tal deshonra. El observador, sin embargo, mantuvo la calma. Explicó la diferencia crucial entre la muerte inmadura por ambición y la vida humilde en pro de un ideal. Qin Man confrontó la noción distorsionada de valentía del joven, cuestionando si morir por sueños egoístas era realmente un acto de valor. Sus palabras cortaron el aire con precisión, desmantelando la postura arrogante que el guerrero derrotado usaba como escudo para su ego herido. La verdad brutal de aquel sermón golpeó el orgullo de Lin Xiaoyu como un golpe físico, silenciando sus gritos de protesta. Por primera vez, la certeza inquebrantable del joven vaciló, dando lugar a una comprensión dolorosa de su propia inmadurez ante la verdadera fuerza. Cheng Dalei decidió romper la tensión con sinceridad. Admitió que, a pesar de ser despreciado como bandido, también había sido un hombre movido por ideales nobles. El protagonista preguntó si el guerrero escucharía su historia, revelando que su deseo original era dominar tanto la literatura como la espada para conquistar gloria. La brisa suave movió la vegetación, llenando el silencio pesado dejado por aquellas palabras inesperadas. Con convicción absoluta, Cheng Dalei declaró su verdadera ambición. No quería solo sobrevivir, sino reconstruir el mundo entero a su manera. No obstante, su postura se suavizó. Extendió una invitación directa, pidiendo la ayuda de Lin Xiaoyu para transformar aquel sueño imposible en realidad. Lin Xiaoyu quedó atónito. No conseguía conciliar aquel discurso visionario y honrado con la imagen que tenía de un bandido común. Bajo esa luz, la figura frente a él parecía diferente. El guerrero sintió sus certezas tambalearse al ser invitado a formar parte de algo mayor. Las convicciones de Lin Xiaoyu comenzaron a derrumbarse. Se preguntó si un joven con un sueño tan justo podría realmente ser considerado un villano. Al borde del abismo moral, cuestionó su propio juicio. Percibió que su visión estrecha le había impedido ver la verdadera naturaleza de su oponente. Un recuerdo súbito del combate vino a la mente, recordándole la fuerza arrolladora que ahora le era ofrecida como alianza. El cuerpo de Lin Xiaoyu finalmente cedió al agotamiento, pero Cheng Dalei lo amparó con firmeza antes de que colapsara por completo. El protagonista percibió la gravedad de las heridas. Aquel guerrero había soportado dolores terribles y luchado mucho más allá del límite solo para intentar salvar a la joven señorita. Más tarde, la violencia del campo de batalla fue sustituida por la quietud de una habitación donde los preparativos para el tratamiento ya estaban listos. Lin Xiaoyu yacía inconsciente y vendado. La preocupación ahora se centraba en la escasez de recursos médicos disponibles en el poblado para mantenerlo vivo. Mientras observaban al paciente, se hizo una advertencia. Existía el temor real de que, al salvar a aquel hombre habilidoso, Cheng Dalei estuviera albergando a un peligroso espía. Cheng Dalei limpió el sudor de su frente, sintiendo el peso de las exigencias del sistema. Para conseguir curar a Linger, necesitaba seguir instrucciones específicas, comenzando por la búsqueda inmediata de herramientas agrícolas. La joven llegó trayendo los objetos solicitados, pero con una expectativa totalmente diferente. Cuando el protagonista cuestionó el entusiasmo de ella, percibió que la chica encaraba aquel trabajo manual como una divertida búsqueda del tesoro. El grupo partió hacia el campo, acompañado por el escéptico Xu Shenji. El consejero no perdió tiempo en reclamar, preocupado de que las acciones impulsivas del líder terminaran arruinando lo poco que quedaba de la tierra cultivable. Ignorando las quejas del anciano, continuaron la marcha por el terreno árido. Cheng Dalei estaba determinado a examinar cada rincón de la propiedad en busca de cualquier recurso que el sistema pudiera aprovechar. Al inspeccionar el establo, la interfaz del sistema confirmó la precariedad de la situación.
El caballo disponible era una criatura lamentable, cuya única habilidad especial registrada era la capacidad de huir cobardemente. Los animales parecían aliviados por la visita, ajenos a la inutilidad táctica que representaban. Era un comienzo humilde y decepcionante para el inventario de una supuesta fortaleza de bandidos. La suerte cambió súbitamente cuando la chica hizo un descubrimiento en medio de la maleza. Ella presentó orgullosamente una lanza de metal, probando que su búsqueda del tesoro no era solo fantasía infantil. Cheng Da-lei también encontró un manuscrito antiguo en medio de los escombros. Al verificar la autoría, no se sorprendió. Era una obra de su propio consejero, lo que explicaba mucho sobre la situación actual. La exploración reveló más reliquias de un pasado glorioso. Un enorme tambor de guerra fue descubierto, un símbolo de poder militar que yacía olvidado y silencioso, esperando para ser tocado nuevamente. Mientras organizaban los hallazgos, la figura imponente de Qin Man observaba todo atentamente. El guerrero recién aliado aguardaba, evaluando cómo aquellos ítems desechados podrían servir al propósito del grupo. La presencia física de él contrastaba con la fragilidad de los recursos encontrados. Cheng sabía que necesitaba equipar adecuadamente a aquel tigre si quería garantizar la seguridad inmediata de la aldea. La joven continuó su búsqueda incansable, arrastrándose bajo muebles polvorientos en lugares abandonados. El esfuerzo valió la pena cuando ella emergió sosteniendo llaves y documentos que estaban ocultos hacía años. El mayor milagro, con todo, ocurrió en el patio externo. El grupo quedó atónito al ver el pozo, seco por una década, súbitamente brotar agua fresca, como si la propia tierra respondiera a la presencia del nuevo maestro. Aprovechando el momento de prosperidad, Cheng Da-lei tomó una decisión estratégica. Él entregó la lanza recuperada directamente en las manos de Qin Man, confiando la mejor arma a su combatiente más fuerte. El guerrero sintió el poder del arma fluir a través de él al aceptar el presente. Qin Man comprendió que, con aquel equipamiento, su letalidad había alcanzado un nivel completamente nuevo, listo para defender la causa del protagonista. El sistema procesó las recompensas por la reciente alianza, confirmando una evolución significativa. Notificaciones surgieron indicando que no solo los recursos habían aumentado, sino que la propia fuerza militar y las monturas de la aldea habían recibido mejoras cruciales. Cheng Da-lei analizó la lista de adquisiciones que incluía mapas y fuentes mágicas. Sin embargo, sintió una punzada de frustración al notar que, a pesar de todas las ganancias estratégicas para el grupo, el arma específica que él deseaba para su sueño marcial no estaba allí. Su decepción fue interrumpida cuando Xu Shenji llamó su atención hacia el suelo. El estratega había localizado un mecanismo oculto bajo la paja, revelando una entrada secreta que había pasado desapercibida por los antiguos ocupantes. Movidos por la necesidad urgente de recursos, abrieron la trampilla. La oscuridad del túnel sugería que algo de valor había sido deliberadamente escondido allí, y el protagonista decidió que era hora de investigar. Al descender, se encontraron con una pila masiva de cajones almacenados. Cheng Da-lei pronto percibió que aquello no era basura, sino el tesoro acumulado por el antiguo maestro de la villa, una herencia olvidada esperando para ser reclamada. La cautela desapareció al instante, reemplazada por pura codicia. Maestro y consejero intercambiaron miradas de complicidad voraz, dándose cuenta de que aquel descubrimiento resolvería los problemas financieros de la aldea de una sola vez.